Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo de Pregúntale a Laura. Ya sabéis que podéis enviar vuestras consultas para pedir nuestra opinión o nuestro consejo sobre alguna situación que estéis viviendo relacionado con los temas que nosotros habitualmente tratamos en el canal. Podéis escribir al mail info@lauramascaro.com o enviar un SMS o mensaje de WhatsApp con texto, audio o vídeo que no sea superior a 1 minuto y lo responderemos aquí en uno de los vídeos. Vamos con la consulta de hoy que la envía Silvia y dice: Hola Laura, te conocí por Cuarto Milenio y desde entonces te sigo. Tengo una niña de 22 meses a la que no quiero escolarizar antes de los 6 años y a poder ser tampoco después. Mi pareja no lo ve claro, cree que la escuela y la educación formal son necesarias. Yo le digo que no quiero que le hagan memorizar cosas que puede encontrar fácilmente en internet, por ejemplo. Pero la conversación se estanca y entramos como en un bucle y ninguno convence al otro. ¿Cómo le puedo hacer ver lo que digo? Gracias. Gracias a ti, Silvia, por este comentario, que es muy común en realidad. Es muy común. Aquí hay dos temas que me gustaría comentar. Uno es la cuestión de cómo tomar la decisión o cómo convencer al otro, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, quiero decir antes que nada que yo de esto he hablado muy poco porque los que me seguís y me conocéis ya lo sabéis, yo nunca he tenido que convencer a nadie para educar en casa ni para ninguna otra decisión de crianza prácticamente, porque a mi hijo mayor lo crié yo sola los primeros 8 años de su vida, entonces cuando John, que es mi actual pareja, llegó a esta familia, esta decisión y otras decisiones muy importantes ya estaban tomadas y no eran discutibles ni negociables, o sea, ya era un hecho y simplemente, digamos que venía con el pack y él lo aceptó. Entonces, como convencer, no he tenido que convencer a nadie. Una vez sí que escribí sobre el tema y además llegaron comentarios muy interesantes porque pensé, yo cuando me preguntaban esto yo siempre solía responder que yo no podía responder a esa pregunta, porque como yo no he vivido esto, yo no sé cómo tienes que convencer a tu marido. Y solía decir, porque normalmente es la mujer la que quiere convencer al marido, muy pocas veces me ha pasado al revés. Y lo que solía decir es, tú eres quien mejor conoce a tu marido, desde luego yo no le conozco, entonces dependiendo de cómo sea él y de cómo sea vuestra relación y de cómo sean vuestras circunstancias, podrás usar unos argumentos o podrás usar otros, también dependiendo de por qué tú lo quieras hacer o por qué creas que esto puede ser una opción para vosotros. Esa era mi respuesta y yo no entraba más allá en el tema. Pero un día alguien me hizo caer en la cuenta de una cosa, y es que yo llevaba muchos años trabajando con familias que educaban en casa, que lo habían intentado y no les había funcionado, que habían querido hacerlo y no habían podido, y eso me daba una perspectiva desde fuera de la pareja, desde fuera de la familia, y pude analizar muy bien algunos patrones que se repetían, detecté, y pude analizar muy bien cómo se daban este tipo de situaciones. Y había algunas cosas muy parecidas. Entonces sí que una vez me animé, hice un artículo sobre cómo convencer a tu marido, que os lo dejo enlazado abajo por si os interesa. Allí no está todo. Si lo hiciera a día de hoy lo haría diferente seguro, o sea, incluiría todo lo que dije en ese artículo, pero lo ampliaría un poquito más. Y es que hay algo a tener en cuenta. Silvia, me dices, ¿cómo le convenzo, no? Pero es que a lo mejor él también está pensando cómo convencerte a ti de que la escuela es la mejor opción. Entonces tenemos que pensar que esto es bidireccional, que tú le quieres convencer a él, pero él seguramente también te quiere convencer a ti de lo que él piensa. Entonces hay que tener cuidado con no crear una confrontación y no hay que perder nunca de vista que al haceros pareja y sobre todo al crear una familia con hijos, os habéis convertido en un equipo. Y lo primero, o sea, lo más importante es esto, es que no haya una confrontación y menos por este tema, porque una educación puede ser igualmente buena en casa o en la escuela y puede ser igualmente mala en casa o en la escuela, y muy especialmente cuando no hay acuerdo y cuando el no haber acuerdo se convierte en que haya confrontación. Así que eso sería lo primero a tener en cuenta. Luego, sobre
el ejemplo concreto que pones aquí, que yo entiendo que es un ejemplo para ilustrar la situación, ¿no? Y lo que quieres decir y lo entiendo. Pero realmente has elegido un ejemplo que me gusta mucho. El de, no, a ver cómo es, dice, no quiero que le hagan memorizar cosas que puede encontrar fácilmente por internet, por ejemplo. Y ahí yo llego otra vez, debería hacer un vídeo sobre los peligros del unschooling, a lo mejor, no sé si sería el título adecuado, porque veo que mucha gente se acerca no solo al homeschooling, sino muy especialmente al unschooling, pero también a la educación alternativa en general, si podemos hablar de educación alternativa o de educación libre o de educación respetuosa, no sé muy bien cómo llamarlo, pero mucha gente se acerca a esta corriente pensando cosas como esta, por ejemplo, como no quiero que memorice porque está todo a un golpe de clic buscando en Google. Y es cierto, la educación necesariamente tiene que cambiar porque la sociedad ha cambiado, porque la tecnología ha revolucionado no solo la educación, sino todo el mundo, o sea, toda la sociedad. No tiene nada que ver cómo es ahora a cómo era, no digo hace 20 años, no, ni siquiera hace 10 años y casi que ni siquiera hace 5 años. La tecnología es algo que avanza muy, muy rápido, casi más rápido de que nosotros somos capaces de adaptarnos a ella. Y eso es lo que está pasando con el sistema escolar, que se está quedando anclado y en el pasado sin tener en cuenta todos estos cambios. Ahora bien, todos estos cambios, la educación más actual, la que consideramos más respetuosa y más libre, no tienen que significar tampoco desechar todo lo que viene del sistema tradicional, porque hay cosas del sistema tradicional que sí funcionan y que sí son correctas, y no solo del sistema tradicional, sino de incluso antes del sistema que tenemos actualmente, que había otros sistemas y otras formas de educar, porque educar hemos educado siempre desde que existe la humanidad. Entonces, uno de los errores que yo creo que se comete en el 99% de los casos cuando una familia se acerca a la educación libre es el pensar que no es necesario memorizar nada porque está todo en internet. Porque es un error. En primer lugar, memorizar no está mal. No está mal, o sea, es una herramienta importantísima la memoria. Lo que pasa es que no se puede priorizar la memoria en detrimento de otras funciones. La memoria es una parte de la inteligencia y es una parte importante. Gracias a que retenemos datos y retenemos información, podemos funcionar y podemos adquirir nuevos conocimientos y también crear. La creatividad sin conocimiento previo, no sé yo si podría existir. Y a eso voy cuando hablo de buscar las cosas en internet. Precisamente para enseñarle a un niño, porque luego ahora tu niña es muy pequeña, pero luego cuando los niños crecen, luego cuando el niño tiene 8 años, 10 años y tiene ya casi pleno acceso a las tecnologías y sobre todo a internet, entonces me llegan las familias y me dicen, ¿cómo lo hago para enseñarle cómo buscar cosas en internet y cómo discriminar? Y para discriminar la información que encuentras en internet es fundamental el conocimiento previo. Es que si no es imposible. En internet hay muchísima información, pero primero, no todas veraz, hay cosas que son falsas, hay cosas que no son falsas, pero tampoco son exactas. Y aunque sean exactas y sea información correcta, a lo mejor no es la información que tú en ese momento necesitas. Y estás buscando una cosa y te encuentras otra que no es que sea falso, es algo que es correcto, pero que no es lo que tú necesitas en ese momento. Para hacer todo este proceso, que sería muy largo de explicar y podríamos hacer una conferencia de 2 horas, el primer recurso del que tiras es tu conocimiento previo. Es decir, si yo estoy buscando algún detalle sobre, no sé, algo de la caída del Imperio Romano y resulta que yo no sé nada de Roma, cualquier web que encuentre con cualquier información me la puedo creer y no tengo forma de discernir, primero, si eso que estoy leyendo es cierto y segundo, si eso que estoy leyendo es realmente lo que estoy buscando, lo que necesito. Para eso necesitas tener conocimiento previo. Y el conocimiento previo, nos guste o no nos guste, se adquiere, entre otras cosas, con la memoria. Y no estoy justificando para nada que se memorice por memorizar y que se memoricen
datos inconexos que para el niño no tienen ningún sentido. No, o sea, porque a veces cuando uno defiende blanco parece que está en contra del negro y no necesariamente. O sea, ni la escuela es tan mala, ni el sistema tradicional es tan malo, ni la educación libre es tan buena, y sobre todo cuando se malinterpreta con cosas como esta, como con lo de dejar al niño. El niño me guiará, entonces yo no hago nada. Eso va para otro vídeo. Para seguir con tu consulta, Silvia, que dices, ¿cómo le puedo hacer ver lo que digo? Pues yo creo que un punto muy importante es que si tú has llegado a la conclusión de que esta opción podría ser buena para tu familia, es importante que él vea cuál ha sido tu proceso. O sea, con tu mensaje tú me estás diciendo que tú has hecho un proceso que lo has hecho sola y que quizás deberías haberlo hecho con el padre de tu hija, porque es una cuestión que atañe a los dos y que tenéis que tomar la decisión entre los dos. Idealmente, vamos, entiendo yo que quieres tomarla consensuada. Además no se la puedes imponer. Entonces tú has hecho un proceso que lo has hecho sola y que lo tendrías que haber hecho con él. Como eso no ha sido así, digamos que si este es el camino, tú ya estás aquí y él todavía está aquí en el inicio, igual tú tienes que volver atrás al punto donde te puedes encontrar con él otra vez, recordar cómo pensabas tú antes, porque seguramente es como piensa tu marido ahora, y pasito a pasito ir ayudándole, acompañándole, invitándole a que haga el mismo camino o un camino parecido al que has hecho tú. Y darle pues los libros que tú hayas leído o las charlas que tú hayas visto, o llevarle a encuentros de educación libre si hay alguno por tu zona y os apetece ir, presentarle a familias que educan de esta manera, llevarle a las jornadas de puertas abiertas de una escuela libre. Este tipo de cosas que seguramente son las que tú has estado haciendo, pues acompañarle a que él también las pueda hacer. No para convencerle, cambia ese enfoque, sino para que también conozca esa información, que conozca esa otra realidad y que entienda cuál ha sido tu proceso. En vez de plantearlo como le quiero convencer, plantearle como que tú has hecho un camino que lo has hecho sola, que lo tenías que haber hecho con él, porque es un asunto de los dos, y que ahora tú tienes que volver atrás y acompañarle para enseñarle ese camino que tú has hecho y que te ha fascinado. Y una vez él lo pueda vivir a tu lado, a lo mejor también llegará a la misma conclusión que tú. Y mientras tanto, lo vais hablando y lo vais debatiendo y vais viendo los pros y los contras. Y tampoco es bueno que tú solo le cuentes los pros, porque la educación alternativa, como cualquier otra opción educativa, también tiene contras y también tiene dificultades. Y no es un camino fácil, sobre todo porque todavía no es mayoritario, entonces tienes que ver no solo la parte únicamente de cómo vais a educar a vuestra hija, sino de cómo va a afectar esto a todo vuestro entorno, a vuestras relaciones con amigos, con la familia extendida, cómo lo vais a explicar, si vais a saber explicarlo, qué cambios tendréis que hacer en vuestra organización, en la logística familiar del día a día. Todo eso son cosas que os van a afectar como familia y las tenéis que tener en cuenta, y no es bueno idealizar ninguna de las opciones, ni que él idealice la escuela, ni que tú idealices lo otro, lo que sea que te plantees, sea escuela libre, sea homeschooling, lo que sea, que no se idealice, que pongáis todas las cartas sobre la mesa, sobre las cosas buenas y las cosas malas que tiene cada opción, y sobre todo que le acompañes para que vea el camino que tú has hecho. Creo que esa es una manera mejor de enfocarlo que como... Bueno, tú realmente no hablabas de convencer, eso lo he dicho yo porque lo recibo muchísimas veces. Tú decías cómo le puedo hacer ver lo que estoy diciendo. Se lo puedes hacer ver de esta manera. Primero, sin esconder también la parte negativa que esto puede tener. Y segundo, volviendo al principio. O sea, tú no le hables desde donde tú estás ahora, tú vuelve al principio. Intenta acordarte de cómo pensabas tú antes, que seguramente pensabas muy parecido a él, porque algo tendríais en común para haberos juntado y tener una hija. Entonces, ¿cómo pensabas tú antes y qué cosas fueron las que te hicieron a ti replantearte ciertas cosas y por dónde empezaste a buscar? ¿Cuál fue el primer comentario que te llegó, la primera noticia que viste que te rechinó algo del colegio, o el primer libro que leíste sobre algún tema, lo que sea que haya sido tu camino? Enséñaselo pasito a pasito y desde el principio. Y después nos lo cuentas, que nos puede servir a los demás también.
Muchísimas gracias, Silvia, por tu consulta, y a todos los demás sabéis que también podéis enviar las consultas y las iremos respondiendo en próximos vídeos de Pregúntale a Laura. Muchas gracias.